Vamos, me han pedido que os hable de construcción de paz desde la perspectiva de género. Y bueno, es un tema muy amplio, es decir, es un tema en el que bueno, podríamos dar un curso solamente de esto. De hecho, yo di un curso de 3 semanas en la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Entonces siempre es un reto decidir qué aspectos se pueden contar, ¿no? Pero bueno, yo soy académica, también soy activista, ¿no? Y por lo tanto de lo que puedo hablar también es de la experiencia, de los proyectos que desarrollo, de las iniciativas que llevamos, ¿no? Por eso me gusta empezar muy brevemente contaros que bueno, yo estoy en 2 centros, el Centro de Educación e Investigación para la Paz, que bueno, es un centro que se creó en el 2007 muy ligado a la Fundación Cultura de Paz que preside Federico Mayor Zaragoza, que él fue director general de UNESCO durante más de 10 años y fue el gran impulsor en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito de UNESCO, de la cultura de paz. Entonces, bueno, es un privilegio, digamos, poder formar parte de ese equipo porque bueno, la cultura de paz ha sido muy importante, o sea, desde que se impulsa desde UNESCO y después desde Naciones Unidas, hasta el punto de que en algunas constituciones de algunos países se ha incluido la cultura de paz como un elemento de la Constitución. Y bueno, de CEIPAZ, simplemente como estáis en un máster y tenéis un largo camino, deciros que yo dirijo una publicación que es este anuario, que es un anuario que hacemos anualmente elegimos conflictos y tendencias en el sistema internacional. Ahora estamos preparando el de este año y siempre pues, tratamos de seleccionar algunas de las cuestiones que más preocupan en el sistema internacional. O sea, por ejemplo, este año pues por supuesto tocaremos Gaza y todo lo que implica desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de lo que significa bueno, un conflicto, de lo que significa pues, lo que es vivir bajo una ocupación, y es uno de los conflictos que hemos tocado en muchos anuarios. Por ejemplo, tocaremos bueno, el tema de seguridad en América Latina, o sea, un tema que preocupa mucho porque el número de personas que mueren en América Latina en países que no están en guerra muchas veces es superior al número de víctimas que morían durante las guerras civiles. O sea, y bueno, pues seleccionamos algunos de los temas. Entonces, bueno, os lo pongo ahí simplemente para que sepáis que está en abierto, que lo podéis descargar. Se edita desde el 2007 y las tendencias internacionales no cambian tan rápidamente. Entonces, a veces es muy sorprendente. Hace 2 años hicimos el 15 aniversario de la publicación y claro, es que había algunas tendencias que ya se apuntaban en el 2007-2008 que bueno, efectivamente ha pasado lo que se estaba diciendo, porque si no se toman medidas para evitar escaladas de tensión o una escalada de violencia, bueno, pues finalmente acaba habiendo estallidos y acaba habiendo ciertos problemas muy difíciles después de abordar. Bueno, luego deciros que bueno, hay otros materiales, entonces yo os dejaré el PowerPoint, por lo tanto tenemos una línea de construcción de paz que la empezamos con la Universidad Jaume I, y bueno, pues ahí hay trabajos bastante muy diversos, o sea, desde filosofía para hacer las paces, comunicación para la paz, género y construcción de paz, y también son documentos que están en abierto. Y luego de los proyectos que tenemos en el centro, pues uno de los que ha sido pues, un gran input y algunas de las cuestiones que os voy a presentar esta tarde pues tiene que ver con el proyecto de 1.325 mujeres tejiendo la paz, que es un proyecto que alude a la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, que se adoptó en el 2000 y que fue una resolución muy relevante pues porque ha generado toda una serie de iniciativas. Entonces, cuando hicimos el proyecto, pues queríamos, por una parte, darlo a conocer, o sea, queríamos dar la dimensión más divulgativa a través de las historias de vida de mujeres que han trabajado por la paz, algunas vivas, otras de la historia. Y bueno, y luego digamos tiene una parte más de incidencia política y digamos de cómo tratar de que esa agenda de mujeres, paz y seguridad realmente se llevase en la práctica y que los gobiernos que habían adoptado el plan de acción, bueno, pues tomasen las medidas a las que se habían comprometido, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las imágenes, algunas de las cuestiones vienen de este proyecto que tenía esas 2 dimensiones, ¿no? Y luego, pues un proyecto de educación, Ticambia, que es la utilización, cuando he visto lo de la metodología esta de Design for Change, nosotros también utilizamos una metodología a través de
bueno, utilizando las posibilidades que te da Internet, ¿no?, para hacer propuestas didácticas en torno a la Agenda 2030. Entonces hay muchísimos recursos en abierto, pues, para personas que quieren profundizar sobre una temática u otra, ¿no? Entonces, simplemente para que lo conozcáis. Y bueno, y luego el Instituto de Mospaz es un instituto de derechos humanos. Yo estoy en la Autónoma físicamente, entonces, bueno, del instituto simplemente deciros que trabajamos desde un enfoque de derechos humanos, pues las temáticas muy diversas, desde un enfoque muy transdisciplinar. Entonces, también hay una página web que, si queréis visitar, pues ahí, digamos, nos salimos de los temas de paz y tocamos desde cuestiones que tienen que ver, pues, con biología, desde un enfoque de derechos humanos. Es decir, porque todos los temas, al final, hay una parte que tiene que ver con responsabilidad, con ética de la ciencia, que tiene que ver con la mirada ambiental, desde una perspectiva de derechos. Entonces hacemos ese trabajo que está a caballo entre la academia y las organizaciones sociales. Entonces, bueno, dicho eso, empezamos. Y entonces, bueno, yo lo que me parece que me he equivocado perdonadme. Ah, no, es esta. Es que tenía dos opciones, opción A y opción B para contaros. Y entonces digo, me parece que me he equivocado. No, vale, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la sesión? Bueno, pues la idea que quería era, primero, hacer una revisión conceptual, porque, bueno, todo el mundo habla de paz. Es decir, que es muy difícil que alguien se manifieste en contra de la paz. Pero claro, no estamos hablando de las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacer una reflexión de que hablamos de los conceptos de paz, de violencia y de conflictos desde lo que es la investigación para la paz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, luego vamos a hablar de los actores, quienes hacen la paz o quienes hacen la guerra. Es decir, porque el concepto de construcción de paz es muy amplio y necesitamos también ver quiénes tienen la agencia, ¿no?, diríamos, ¿no? Y luego hablaremos de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, pues que ha sido una agenda muy importante para incorporar la perspectiva de género en la construcción de la paz, ¿no? Y por último, algunas iniciativas que se están llevando a cabo para que conozcáis, que podáis indagar si tenéis interés en el tema. Entonces, bueno, un poco, digamos, hacer la guerra o construir la paz, ¿no? Es decir, hago esta pregunta porque, en principio, bueno, tanto hacer la guerra como hacer la paz es una opción, es una decisión que se toma, ¿no? La guerra no es inevitable, la guerra se decide, y se decide en los despachos, en determinados lugares, ¿no?, con un impacto enorme en la vida de las personas, ¿no? No solamente los que mueren, sino las consecuencias que después vienen detrás de ese uso de la violencia, ¿no? Y por eso, como decía, bueno, hablar de paz es necesario definirlo, ¿no? Y cómo se ha definido desde la investigación para la paz. Podría haber muchas definiciones de paz. A mí me gusta empezar con María Zambrano, una filósofa española, que precisamente recogimos su historia de vida en el proyecto de 1325 Mujeres tejiendo la paz. Y María Zambrano, pues, define la paz como mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Bueno, es una visión muy amplia, es decir, porque dice que es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución. O sea, decir que si queremos construir la paz, bueno, pues significa transformar muchas situaciones de desigualdad, de injusticia, y por lo tanto, bueno, es una buena definición para comentar que, bueno, cuando hablamos de paz, algunos autores hablan de paces, porque la paz efectivamente se define de distintas maneras que están muy determinadas, pues, por el contexto, o sea, el momento en que se está muy determinada por la cultura y por la propia política, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues cuando se habla de paz, en algunas culturas, como por ejemplo en Oriente, pues se habla de ahimsa,
que pone muy el foco en no hacer daño, en la no violencia, en respetar a todos los seres vivos. Desde el hinduismo se hace mucha referencia a la idea de tranquilidad, de equilibrio. Desde el hebreo, pues la idea de shalom, en el mundo árabe sería salam, que es la idea de bienestar y prosperidad. Es decir, que digamos, la cultura y el contexto puede hacer que se ponga el acento en un aspecto o en otro, ¿no? Pero bueno, hay un elemento común a toda esa idea de paz, como vamos a ver, ¿no? De hecho, bueno, en los cursos que doy, a mí me gusta trabajar, por ejemplo, una sesión para definir la paz desde la experiencia personal, porque bueno, las personas, en función de su experiencia, pues hay gente, por ejemplo, que trabaja el tema de memoria, pues pone el acento, por ejemplo, en su definición de paz, teniendo en cuenta pues la importancia de la memoria, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un investigador español que se llama Juan Gutiérrez, que tiene una aproximación muy interesante al concepto de paz, que se llama Hebras de Paz Viva, ¿no? Entonces trabaja pues desde la memoria. Hay personas que ponen pues mucho el énfasis en los derechos humanos, o en la cuestión ambiental, es decir, que hay, digamos, como distintas aproximaciones, pero todas ellas comparten esa mirada del mundo desde otros valores, ¿no? Es decir, que desde ese respeto a la vida, al uso de la no violencia, o tratar de abordar la conflictividad por métodos dialogados y no violentos, ¿no? Por eso, bueno, esta es una imagen de Irene Khan, que fue la directora de Amnistía Internacional mundial. Ella era de Bangladesh y, bueno, en su historia hablaba de esa mirada al mundo desde otros valores, ¿no? Entonces, bueno, realmente, digamos, dentro del pensamiento occidental y digamos, del discurso dominante, predomina una visión de paz negativa. Es así como los autores de investigación para la paz desde los años 50 definieron, ¿no?, esa idea de paz, que sigue prevaleciendo en la actualidad. O sea, se entiende que la paz es la ausencia de guerra o violencia. Entonces, bueno, es un concepto que se ha construido sobre dos bases fundamentales. La primera viene de los griegos, del concepto de Airene, que alude pues, a la idea de armonía, de unidad interior, de búsqueda de tranquilidad, de ausencia de conflicto. Y un segundo pilar es el que viene de la paz romana, ¿no? Es decir, de mantener el orden interior y de mantener el status quo frente a una amenaza exterior. De ahí la frase de: si quieres la paz, prepárate para la guerra, si vis pacem para bellum, ¿no? Bueno, eso sigue predominando y sigue estando muy presente en la actualidad, y es lo que explica sobre todo, digamos, el rearme de muchos países, ¿no? O sea, digamos, si quieres la paz, pues tienes que estar bien armado para disuadir a los otros, ¿no? Bueno, digamos, este planteamiento ya en los años 50 por autores como Johan Galtung, Adam Kurle, Betty Readon, o sea, distintos autores empezaron a cuestionar esa idea. Se planteaban el reto de que si queremos hablar de paz no podemos hacerlo en negativo, es la no guerra. O sea, paz tiene que ser algo más, ¿no?, que la no guerra, ¿no? Y entonces, bueno, se acuñó lo que se ha llamado la paz positiva, que en primer lugar resalta la idea de proceso. O sea, la paz es un proceso, es algo a lo que es un ideal, al que queremos llegar, es algo que se construye, ¿no? Y un segundo elemento, es un proceso orientado a la transformación pacífica de los conflictos. Es decir, se entiende que en las sociedades existen conflictos, pero esos conflictos los podemos abordar de manera dialogada, de manera no violenta, ¿no? Por lo tanto, es un proceso orientado a esa transformación pacífica de los conflictos y que, bueno, se produce en todos los niveles, en el ámbito personal, en el ámbito grupal y en el ámbito internacional. El equivalente sería la diplomacia, ¿no?, las negociaciones, ¿no?, cuando hay un elemento de tensión, ¿no? Y este concepto de paz positiva, bueno, pues viene marcado por unas relaciones de reciprocidad con una cierta igualdad. O sea, porque si es una relación así, bueno, hay un conflicto. O sea,
tiene que haber una cierta igualdad en las relaciones y es necesario que haya unas ciertas condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy difícil construir la paz en unas condiciones, por ejemplo, de ocupación, porque la ocupación en sí es una violencia. Entonces, ya existe una violencia de entrada que impide construir la paz. O sea, por lo tanto, es necesario que haya unas condiciones que se relacionan mucho con la paz, es justicia social. Y esto, bueno, es muy importante. La paz positiva, claro, persigue unos valores que están relacionados pues, con esa armonía social, con esa igualdad, con esa justicia, con la solidaridad, con el respeto a la naturaleza. En estos últimos años, por ejemplo, se está desarrollando toda una línea de trabajo en torno a la paz ambiental, porque ¿cómo podemos pensar que podemos construir la paz destruyendo la naturaleza que compromete la supervivencia de los seres humanos? O sea, no es posible, ¿no? Entonces, la idea de valores, porque además es importante decir que nosotros hablamos desde unos valores, es decir, porque el conocimiento no es neutro, o sea, no es neutro. Entonces, claro, nosotros hablamos desde esos valores en los que creemos y desde ahí es desde donde hacemos nuestro análisis, ¿no? Y una tercera dimensión, que es la dimensión de las capacidades, ¿no? Muy importante, ¿no? Es decir, la paz promueve capacidades que están relacionadas con el diálogo, tener la capacidad para dialogar, para construir consensos, para ponernos de acuerdo, ¿no? Para el análisis, ¿no? Incluso requiere de creatividad e imaginación, porque a veces hay determinados problemas que tenemos que abordarlo, tenemos que salir de la caja, como se dice en inglés, tenemos que abordarlo desde otra mirada, desde otros paradigmas, ¿no? Por lo tanto, la paz es proceso, es transformación pacífica de los conflictos, requiere de unas relaciones de reciprocidad e igualdad, requiere de unas condiciones en que no haya violencia y requiere de unas capacidades que hay que potenciar. El enfoque de capacidades es un enfoque que algunos autores y autoras han trabajado muy a fondo. A mí me gusta particularmente Martha Nussbaum, que ha trabajado mucho el tema de las capacidades, ¿no? Y bueno, luego algunos autores y autores han trabajado en esas capacidades para la paz. O sea, cómo nos entrenamos pues, para desarrollar esas capacidades de construir consensos, de resolver ciertas diferencias, ¿no? desde ese enfoque, ¿no? Y claro, la paz positiva muchas veces parece, pero en el día a día estas capacidades las desarrollamos a veces en un nivel muy micro, ¿no? Lo que pasa es que tenemos como que explicitarlas y desarrollarlas, ¿no? Entonces, me gusta poneros esta nube de valores porque cuando queríamos, digamos, como aterrizar estas concepciones, pues tomamos las historias de vida de las mujeres que a lo largo de la historia han trabajado por la paz y a través de sus historias de vida sacamos qué valores se podían sacar de sus historias y nos salió toda esta nube de valores que, como veis, tienen que ver con diálogo, tiene que ver con diversidad, tiene que ver con optimismo, tiene que ver con equidad, tiene que ver con dinamismo, con valentía. Es decir, que la paz es todo eso, ¿no? Por eso, a veces, cuando entramos a fondo en la idea de paz negativa, decimos, bueno, es que, claro, si hablamos de una paz positiva, queremos hablar de todo esto, de todos estos valores. Se nos queda muy pequeña la idea de que es no guerra. La paz es mucho más. Es desarrollar procesos mucho más amplios, ¿no? Que tienen que ver con la promoción de estos valores, ¿no? Y otra mirada, la de la Women League for Peace and Freedom, WILF, que es una organización internacional, que luego os hablaré un poquitín más de ella, pero es una organización de mujeres por la paz. Y bueno, aquí preguntan, bueno, ¿qué es lo que hace la paz? Pues dice, bueno, pues hace la paz tener espacios libres de violencia, un mundo libre de armas nucleares, la desmilitarización, el trabajo desde la no violencia, desde la igualdad, la justicia de género, una economía justa e inclusiva, trabajar por la decolonización y el antirracismo, la cuestión ambiental y la sostenibilidad. Bueno, pues algunas de las ideas que la organización, en la que la organización trabaja para construir la paz. Bueno, entonces hemos hablado de paz así rápidamente. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Si no, yo sigo y luego, si hay algo que no quede claro, me decís, ¿no? Bueno, pues la idea de paz, hemos hablado de paz negativa,
de paz positiva, de definir la paz en lo que es. Y entonces, bueno, la violencia, bueno, pues claro, vivimos en una cultura de violencia, es decir, estamos habituadas a imágenes de violencia constantes, ¿no? Pero me gusta empezar con esta frase de Bruno Bettelheim, que bueno, la cita Vicent Fissas, que es un investigador para la paz muy relevante, que vive en Cataluña. Y Bruno Bettelheim dice que la violencia es la conducta de alguien incapaz de imaginar otras soluciones a los problemas que se le presentan. Y bueno, efectivamente, claro, digamos, el signo de civilización es la capacidad que tenemos los seres humanos precisamente para no actuar de una forma primaria. O sea, yo quiero esto, voy, te pego y me lo llevo. Pues bueno, es que eso sería pues, lo que hacen los animales, ¿no? Pues nosotros somos seres mucho más sofisticados, que podemos desarrollar otras estrategias, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, claro, es decir, la violencia, el uso de la violencia para tomar algo, para resolver algo, es lo más básico, lo más primario, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿podemos imaginar otras soluciones? Pues pensamos que sí, ¿no? Y la gran aportación que se hizo desde la investigación para la paz fue hablar también de diversas violencias, ¿no? Cuando hablamos de violencia, normalmente nos quedamos en la violencia visible, en la que se ve, pues que sería la agresión directa, ¿no? Y que la expresión en el sistema internacional sería la guerra, ¿no? Es decir, pues cuando un país más poderoso decide invadir a otro para apropiarse de su territorio, de sus materias primas, etc. Pero luego tenemos otras violencias que también es importante tener en cuenta. Lo que Galtung, que luego ha sido también desarrollado por otros autores, pero Johan Galtung, que es un investigador noruego, pues fue el que, digamos, aportó este enfoque, que cambió, digamos, la manera de mirar la violencia, porque él habla de violencia estructural. O sea, él lo que plantea es que hay toda una serie de estructuras económicas, sociales, políticas, que, digamos, que excluyen a una parte de la población, que generan violencia. Y por lo tanto, para trabajar por la paz, tenemos que desafiar esta violencia estructural que impide que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Se os ocurre una forma de violencia estructural? Por ejemplo, la pobreza. La pobreza es una forma de violencia. Cuando tú estás privando a una parte de la población de que poder satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cómo puede ser que vivamos en un mundo en el que hay alimentos para todas las personas y haya gente que sufra hambre? Haya gente que no tenga acceso a la salud, que no tenga acceso a agua potable. Es decir, cuando existen existen esos recursos, pero existe una mala distribución de esos recursos, ¿no? Pues la pobreza es una forma de violencia. A veces las estructuras jurídicas, las estructuras económicas, cuando se culpa a los pobres de ser pobres, bueno, o sea, es decir, es que no tienen las oportunidades, ¿no? O sea, de poder desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, esa violencia estructural es muy importante para entender el mundo en el que estamos. Y la violencia cultural. La violencia cultural alude a los discursos que legitiman las otras formas de violencia, que naturalizan la violencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, bueno, siempre se dice, era un individuo normal que saludaba y decía buenos días y un día mató a su mujer a machetazos. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, es que hay una naturalización de esa violencia, es que hay una identidad masculina que asocia esa identidad a la violencia, o, bueno, pues cuando se considera que no había otro remedio que utilizar la violencia para resolver determinadas contiendas internacionales, ¿no? Hay toda una legitimación de la violencia que es violencia cultural, ¿no? Estas tres formas de violencia están interrelacionadas, ¿no? Y por lo tanto, cuando pensamos hablamos de construir la paz, tenemos que hacerlo desafiando estas violencias. Que otra manera de verlo es que esa violencia directa se traduce en comportamientos, agresiones, o en el sistema internacional sea una invasión, la violencia estructural con la negación de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, y la violencia cultural se traduce en actitudes, ¿no?
Bueno, la misma cuestión, ¿no? Se ha vista de otra manera, simplemente para, es decir, la paz positiva es ausencia de violencia directa, pero también tiene que ver con justicia y con desarrollo, ¿no? Y con satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Y la alternativa a la violencia cultural pues sería la propia cultura de paz. Y bueno, la otra forma de verlo es la violencia de género, ¿no? Este es un cartel de Amnistía Internacional y a mí me gusta mucho porque, bueno, juega también con la idea de violencia visible y violencia invisible, ¿no? Y bueno, pues claro, la máxima expresión de la violencia directa pues sería el asesinato de mujeres, ¿no? La violación, el insulto, pero luego tenemos un montón de violencias invisibles que van desde los micromachismos, ¿no? Que son esas violencias sutiles, ¿no? que están ahí, hasta el lenguaje sexista, la publicidad sexista, el chantaje emocional, la humillación, que es todo lo que legitima después esa violencia directa que se produce, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es muy, muy importante, digamos, tenerlo en cuenta, sobre todo porque la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se produce en todos los países del mundo, que atraviesa clases sociales, o sea, se da en todos los estratos, ¿no? Y por lo tanto es un fenómeno global que requiere pues, bueno, pues de muchas medidas para poderlo abordar. Y bueno, hemos hablado de paz, hemos hablado de violencia y vamos a hablar de conflicto. Porque claro, a veces se confunde violencia con conflicto y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Lo que se hace desde la investigación para la paz es, bueno, primero se define que el conflicto forma parte de la naturaleza humana. Es decir, el conflicto es algo natural, es algo que no podemos evitar, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, el conflicto, bueno, es cuando los seres humanos, personas o grupos sociales perciben o tienen intereses contrapuestos, ¿no? Y hay que, digamos, resolverlo. Yo tengo un pedazo de tarta, tú lo quieres, yo también, pues tenemos que resolverlo. Podemos dividir entre dos, me lo puedo quedar yo o te lo puedes quedar tú. O sea, entonces, de una manera muy sencilla. Por lo tanto, bueno, el conflicto está ahí, el conflicto no podemos evitarlo, lo que podemos es aprender a gestionar el conflicto. Entonces, bueno, primero no confundirlo con violencia, porque los conflictos se pueden gestionar de manera violenta, pero también se puede negociar, se puede llegar a acuerdos. O sea, desde la investigación para la paz se plantea crear escenarios de gana-gana, es decir, una especie en que tú ganas y yo también. Claro, cuando es yo gano, tú pierdes, yo gano todo y tú te quedas sin nada, pero eso genera que el conflicto se vuelva a reproducir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el conflicto no es en sí ni negativo ni positivo, está ahí. En algunos casos, históricamente, situaciones en que había disparidad de intereses han permitido que el conflicto sea un motor de cambio y de transformación social. O sea, hay determinadas situaciones de injusticia que se han resuelto de una manera que ha permitido construir esos escenarios de gana-gana. Y la aspiración en la construcción de la paz es precisamente aprender, tener las capacidades para crear escenarios de gana-gana, en el que ambas partes, o las partes, porque pueden ser más de dos, bueno, pues obtienen una respuesta a la situación que es aceptable, ¿no? Pero bueno, los conflictos son muy complejos, o sea, se explican pues, por causas políticas, sociales, económicas, ¿no? Culturales, incluso religiosas. Y bueno, en la propuesta de definición de cómo analizar el conflicto, algunas de las propuestas que hay de autores como Kurzweil, como Barton, como Galtung, es nuevamente un triángulo. Sabéis que en la paz hay muchos triángulos, ¿no? Y entonces, bueno, están los actores, o sea, quienes son los que participan, que tienen unas incompatibilidades y que tienen, digamos, que resolverlo a través de las conductas. Muchas veces lo que se dice es que hay que separar los actores de las incompatibilidades. O sea, tú puedes tener problemas con alguien y no tienes que destruir a la persona.
tú puedes, digamos, puedes hablar sobre el conflicto sin destruir a la persona, o sea, que se puede separar, ¿no? Y bueno, este esquema que nos vale para un ámbito grupal, local, también nos vale para el ámbito internacional, en donde las conductas sería pues, lo que es la diplomacia o los instrumentos que tiene Naciones Unidas para, digamos, para abordar los conflictos, bueno, pues desde la negociación, desde la mediación, ¿no? O sea, sería la... Bueno, entonces, digamos, la primera frase del principio, o sea, la paz como la guerra es una opción, se decide, o sea, no nos viene dada, no hay nada, un fatalismo que estemos predeterminados para la guerra. Bueno, pues que eso es algo que yo sí que en mis estudiantes veo mucho, ¿no? De que hay una idea de que, bueno, de que la guerra, siempre ha existido guerras a lo largo de la historia y siempre seguirán existiendo. Bueno, esa frase se ha dicho muchas veces, ¿no? La guerra se opta por ella, lo mismo que se opta por la paz, ¿no? Y creo que esta metáfora es muy buena porque es, bueno, la mano sirve para pegar o para acariciar, o sea, para dar cariño, y se opta. O sea, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, o pegas o acaricias y pues bueno, pues se opta por ella, ¿no? Y bueno, esa idea de que no existe un gen de la violencia, los seres humanos no estamos genéticamente programados para ser violentos ni no para no serlos, ¿no? Es decir, que es una idea que, bueno, a veces cuesta mucho, hay que debatirla y discutirla, ¿no? A lo mejor si queréis que luego lo comentemos, podemos hablarlo, porque está como muy interiorizada, ¿no? Hasta el punto de que hay un estereotipo muy clásico que es el que plantea de que los hombres son violentos por naturaleza y las mujeres somos pacíficas por naturaleza. Y bueno, claro, si eso fuera así, pues estamos inhabilitados, porque si ya por naturaleza venimos predeterminados, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Claro, este dato es decir, claro, la masculinidad se construye asociándola a la violencia, lo mismo que, digamos que las mujeres, por el rol al que se les ha asignado tradicionalmente, desarrollan pues, muchas más labores relacionadas con el cuidado, con el sostenimiento de la vida, bueno, pues que hace que, en principio, digamos, renuncien a utilizar la violencia. Pero bueno, este es un debate que llevó a que en 1900... sí, bueno, os quería poner esta frase que es muy reciente del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, que bueno, en una propuesta que lanzó en el 2023 y que se va a desarrollar durante este año, que es la nueva Agenda de Paz, bueno, pues planteaba esa misma idea, ¿no? De que la guerra es siempre una elección, que recurrir a las armas en vez de al diálogo, a la coacción en vez de a la negociación, a la imposición en vez de a la persuasión, bueno, pues es una opción y ahí está también nuestra esperanza, que podemos decidir una cosa o la otra, ¿no? Y bueno, pues en esto de la genética, pues en 1986 hubo un encuentro en Sevilla de científicos y científicas de distintas áreas para hablar de si existía un gen de la violencia, o sea, porque era como algo que se planteaba. Y dice, bueno, científicamente, o sea, no hay ningún científico que pueda afirmar de que existe un gen de la violencia, de que hombres o mujeres están predeterminados para la violencia o para no usarla. Es decir, científicamente no hay nada. Es decir, bueno, hay toda una socialización, hay, digamos, toda una serie de entornos que favorecen comportamientos violentos o pacíficos, pero no hay nada que nos predetermine. Y eso es también lo que explica que, bueno, aunque son mayoritariamente los hombres los que participan en las guerras o en las milicias armadas, también hay mujeres que participan en menor medida. Y lo mismo, también hay hombres que no quieren participar o que no participan. Es decir, no hay nada que nos haga pensar que estamos predeterminados. Y esto es muy importante porque, sobre todo, porque es una opción, o sea, y hay que huir de los esencialismos, ¿no? Es decir, porque no estamos predeterminados para eso, ¿no? Bien, y digamos en este recorrido, pues me gusta acabar con la Agenda 2030 y con el ODS 16,
porque la Agenda 2030, bueno, pues uno de los grandes logros fue la incorporación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que habla de promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas. Y bueno, no fue fácil en todo el debate de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hubo mucha oposición de algunos gobiernos, pues que tenían resistencias a que se incorporasen determinadas cuestiones relacionadas con la paz, por ejemplo el tema de derechos humanos, de hecho no está incluido en las metas del objetivo, pero bueno, la Agenda 2030 es un gran consenso internacional en torno a una serie de objetivos y eso es importante, que, bueno, que con todas las imperfecciones o críticas que se puedan hacer, esté ahí, ¿no? Y es muy interesante ahora ver cómo hay algunos colectivos que se oponen a la Agenda 2030, cuando, digamos, es un mínimo común denominador de qué cosas se pueden hacer para garantizar la supervivencia del planeta, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los logros, ¿no?, que se pueden considerar, aunque cuando tú vas a las metas se ven que son muy genéricas y muy difíciles a veces de rendir cuentas, ¿no?, de hasta qué punto se puede avanzar. Pero bueno, yo creo que estos consensos internacionales, que estamos en un momento en que se están pulverizando, pues son muy importantes, son la referencia que nos permite, digamos, funcionar como sociedades, como gobiernos, como países, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta es la parte conceptual. Vamos a seguir con, bueno, digamos, este ha sido el debate, las aportaciones desde la investigación para la paz, pero bueno, si vamos al contexto actual, estamos en un contexto en el que, bueno, hay una serie de conflictos armados. En total, en este momento, según la Escola de Cultura de Pau de la Universidad de Barcelona, con datos del 22, que son los datos más recientes, ¿no?, pues digamos, hay 33 conflictos armados en el mundo, una parte importante en África y en Asia. Después tenemos 108 escenarios de tensión y bueno, pues luego hay 39 países que están en procesos de paz. Este es el panorama internacional, y aquí no está, o sea, este mapa está muy marcado por la invasión rusa en Ucrania, no está el tema de Israel y Gaza, ¿no?, porque fue después, ¿no?, fue en el 2023, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar, simplemente que tengáis el panorama. Normalmente cuando queremos hablar de conflictos internacionales, pues recurrimos a este informe, es el informe Alerta, que hacen todos los años y que, bueno, pues explica un poquito, digamos, también cuál es la situación en distintos contextos, el impacto que tienen las guerras en términos de refugiados, de personas desplazadas, que alcanzan pues unas cifras impresionantes. Sí, pero una pregunta rápida. ¿Cómo se recaba la información para decir que todo esto es la situación real a 2022? Bueno, se recaba a través de fuentes de Naciones Unidas, de centros de investigación que recogen los datos, ¿no? O sea, en España tenemos luego está el SIPRI, que es el Stockholm Institute de Peace Research, que también hace, digamos, el análisis, ¿no? Y bueno, pues son fuentes múltiples que se combinan, ¿no?, para ello. Y luego existe el Índice Global de Paz, el Global Peace Index, que también en este caso mide los países más pacíficos y los más violentos, ¿no?, y también utiliza toda una serie, pues, de datos, se cruzan bases de datos, ¿no?, o sea, digamos, las comparaciones globales, o sea, siempre tienen algunas desviaciones, porque claro, tú comparas China con Islandia, o sea, un país que tiene 1.000 millones con uno que tiene 300.000, pero vamos, da un panorama de cuál es la situación, ¿no? Por ejemplo, de la escuela me gusta mucho, por ejemplo, ellos hacen este análisis de oportunidades para la paz, ¿no?, de países en el que existe en este momento un espacio para la negociación, ¿no? Pues Colombia, Etiopía, Venezuela, Yemen, que bueno, ya ha cambiado porque está en otra, pero bueno, incluso establecen, la escuela lo que hace es establece una relación entre la conflictividad y la desigualdad de género, porque en los países con una
alta desigualdad de género, también hay más conflicto, suele haber más conflicto armado, ¿no? O puede ser un detonante. Entonces, bueno, este es el panorama, digamos, que tenemos, ¿no? Que a veces, entonces, bueno, para hablar de construcción de paz, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el concepto de construcción de paz, pues, es un concepto que bueno, fue propuesto por el secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, que era egipcio, no sé si, bueno, igual no recordáis, pues sois muy jóvenes, ¿no? Pero bueno, pues este secretario general promovió la Agenda para la Paz, que, bueno, lo que permitió en la Agenda para la Paz, él habló del concepto de peace building, y bueno, fue muy importante porque, digamos, aportó toda una serie de conceptos y de enfoques que después han marcado el sistema internacional y se han hecho un montón de iniciativas en torno a la idea de construcción de paz. Pero claro, la construcción de paz no solamente es en el ámbito de Naciones Unidas, después ha habido instituciones, organizaciones que han tomado, digamos, este concepto y se han apropiado, ¿no? Es decir, porque ¿cómo se construye la paz? Se construye desde muchos lugares, desde muchos enfoques, ¿no? Entonces, bueno, se define, hace un análisis de conflictos que combina procesos, recordáis que en la definición de paz hablamos de procesos, planteamientos, actuaciones, instrumentos necesarios para transformar los conflictos violentos en situaciones de paz estable y duradera, ¿no? Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Esto tiene que ver con la prevención de conflictos, porque también un concepto súper importante, se plantea, es decir, se pueden tomar medidas para que no escale la tensión, se pueden tomar. Claro, si nosotros, por ejemplo, vamos ahora al caso de Israel-Gaza, bueno, es que en los últimos 20 años se ha hecho muy poco. Es que la escalada de violencia, es que los bombardeos, ya en el 2012 se destruyó una parte del territorio, se pueden tomar medidas previamente. Muchos conflictos, es decir, hay un montón de indicadores que demuestran que va a haber un estallido y se pueden tomar medidas previas, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues desde los organismos internacionales se trabajó en esa lógica, digamos, de adoptar medidas para contener la escalada de tensión y digamos, para que la violencia no fuera más allá. Porque lo que también es evidente es que cuando se llega a la guerra no resuelve los problemas que la han provocado, sino los profundiza y además genera otros nuevos, porque genera multitud de daños de infraestructura, muertes de civiles, que después se tardará años en volver a reconstruir los países. O sea, podemos pensar incluso en el caso de España, o sea, 50 años después de la Guerra Civil Española, seguimos hablando de la guerra, de la memoria, del relato, o sea, pues en los conflictos que están en curso o que han sucedido hace unos años, pues cuesta mucho. Guatemala firmó los acuerdos de paz hace ya un montón de años y muchas de las causas estructurales que generaron el conflicto siguen estando presentes en la actualidad, ¿no? Entonces, la guerra profundiza, ¿no? Entonces, el ámbito de la prevención de conflictos, todo un trabajo, o sea, también daría para muchas sesiones profundizar sobre esto, ¿no? La construcción de paz también alude a todo lo que tiene que ver con la gestión del conflicto, que va desde la mediación, desde la negociación. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene la figura del enviado especial, que en situaciones de tensión, pues se puede enviar un enviado especial para hablar con las partes y ver si hay un espacio para el diálogo, para juntarles, para, digamos, ver dónde está el problema, para ver si se puede actuar de manera internacional, ¿no? Y bueno, y luego pues todo lo que son las intervenciones humanitarias, que tiene también su propio desarrollo y seguro que en el curso de cooperación lo vais a ver con muchísima profundidad, ¿no? Y luego, digamos, tenemos todo lo que tiene que ver con la rehabilitación posbélica y la reconciliación. O sea, después de la guerra, después de que se firma la paz, hay toda una serie de medidas de corto plazo, que son desarme, desmovilización de los actores armados, pero justicia transicional, reconciliación, porque las sociedades quedan rotas, o sea, quedan enfrentadas y hace falta un montón de medidas que permitan volver a construir convivencia, ¿no? en estas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de la paz abarca todos estos elementos.
por verlo de otra manera, ¿no? Digamos, lo que es una paz sostenible, estable, digamos, y cómo en muchos casos, después de los acuerdos de paz, hay un periodo de reconstrucción posbélica y se vuelve otra vez a la guerra porque no se ha conseguido, digamos, sentar las bases para construir la paz, ¿no? Y bueno, de los conceptos de la Agenda para la Paz de Boutros Ghali, pues la diplomacia preventiva, bueno, el peacekeeping, que son las operaciones de mantenimiento de la paz, que muchas veces, bueno, pues en algunos países que han sufrido una guerra, cuando se firman los acuerdos de paz, se envían algunas cascos azules para, digamos, mantener la paz, ¿no? O sea, pues para que los actores armados en una primera fase no, digamos, contenerles, no intervengan, ¿no? El peacemaking, ¿no? Las operaciones de imposición de la paz, cuando se pone, digamos, cuando Naciones Unidas interviene para, digamos, para intentar parar la escalada de violencia, ¿no? Y construcción de paz, que es un concepto mucho más amplio que como digo, más allá de Naciones Unidas, pues también multitud de actores, digamos, trabajan precisamente para crear esas condiciones de paz, ¿no? Boutros Ghali en el 92 publicó la Agenda de Paz, 2 años más tarde publicó la Agenda de Desarrollo y después, bueno, la relación entre paz y desarrollo, ¿no? O sea, no puede haber paz sin desarrollo y no puede haber desarrollo sin paz, ¿no? Y es lo que, bueno, muy posteriormente desde la cooperación al desarrollo se ha incorporado, ¿no? Esas 2 dimensiones, ¿no? Que es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, no me voy a detener en esto porque sería muy largo, pero bueno, simplemente a lo largo de todos estos años se han tomado desde el ámbito multilateral de Naciones Unidas pues muchas iniciativas para promover la construcción de paz. Por ejemplo, se creó una comisión de consolidación de la paz para tener fondos para los países que salían de una guerra, digamos, para poder, digamos, promover procesos económicos, sociales, etcétera. Se hizo un análisis, el informe Brahimi sobre las operaciones de paz, los problemas que planteaban. Es decir, en el ámbito multilateral se han tomado muchísimas iniciativas, ¿no? Que han sido importantes, ¿no? Aunque pues en este momento haya una voluntad por parte de algunos gobiernos de pulverizar todo ese trabajo que se ha hecho en el ámbito internacional y que ha sido realmente muy relevante, ¿no? Y bueno, Johan Galtung, que os lo mencionaba antes, ¿no? Él en el ámbito de construcción de paz como que lo desmenuza un poquito con más detalle de lo que él llama las 3 R's, que alude a la reconstrucción, la reconciliación y la resolución del conflicto subyacente, ¿no? Entonces, bueno, pone el peso en distintas cuestiones que va desde el corto plazo, la rehabilitación de las infraestructuras económicas, físicas, hasta promover una cultura de paz, ¿no? en sociedades, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, Colombia, un país que vive un conflicto desde hace 50 años, bueno, es un país donde mucha gente nunca ha vivido en una situación de paz, ¿no? Hace falta mucho trabajo de cultura de paz, hace falta pues, generar confianza. Entonces, bueno, pues está en un proceso de paz, pues, pero digamos, son procesos de muy medio y largo plazo. Hace falta reconciliación entre las partes, tener una memoria. Entonces, bueno, todo esto, digamos, es todo un ámbito muy amplio de acciones desde distintos actores, desde los gobiernos, Naciones Unidas, desde las organizaciones de la sociedad civil en el que pueden trabajar. Entonces, bueno, me voy a ir ahora a quiénes construyen la paz. O sea, como decía, además de Naciones Unidas, hay multitud de actores, ¿no? Y bueno, este triángulo solamente os lo pongo simplemente para destacar que aquí en la base, bueno, pues hay muchos actores, pues bueno, asociaciones locales, normalmente hay muchas organizaciones de mujeres aquí en la base, funcionarios, es decir, quienes crean, digamos, las condiciones para la construcción de paz. En el nivel intermedio, bueno, pues tenemos los líderes comunitarios, los académicos, las ONGs internacionales, y en el nivel de arriba,
bueno, pues tenemos los que negocian la paz, ¿no? Y ahí, ¿quiénes están? No hay mujeres, luego vamos a ver que no hay mujeres, claro, ahí están los actores armados, están los organismos internacionales, etcétera, y es mucho más pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, claro, aquí surge la pregunta ¿podemos pensar en construir una paz sostenible que no incorpore a las mujeres? Porque la sociedad está formada por hombres y mujeres, y realmente ¿cuál es la contribución que pueden hacer las mujeres, que además están socializadas en el sostenimiento de la vida, en no usar la violencia, ¿no? Entonces, realmente a lo largo de los años, bueno, se ha visto que en los procesos de construcción de paz, pues las mujeres estaban ausentes, o sea, no están ausentes de este nivel, porque en todo este nivel sí que han trabajado mucho, y aquí a veces, ¿no? Y bueno, pues digamos que podemos decir que los conflictos armados no son neutros al género, lo mismo que la construcción de paz tampoco es neutra al género, es decir, hay razones para que estén unos actores y no otros, ¿no? Y lo que se plantea en un momento determinado es que para construir una paz sostenible y duradera hace falta una mayor presencia de mujeres en los espacios donde se decide la paz y la guerra, porque si no, no podemos construir paz sin tener en cuenta esa aportación de las mujeres, ¿no? Además, históricamente hay toda una genealogía de mujeres que a lo largo de la historia han hecho contribuciones muy importantes a la construcción de la paz. Lo que pasa es que no son reconocidas, ¿no? Comentaba pues, que nosotros en este programa que tenemos de 1.325 mujeres tejiendo la paz, cuando íbamos a los centros educativos y preguntábamos ¿qué personas conocéis que han trabajado por la paz? Pues los nombres que se mencionaban, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. ¿Conocéis alguna mujer? Bueno, pensá, la Madre Teresa de Calcuta, era el único nombre que se mencionaba. Entonces, claro, dices, pero ¿qué sucede para que sean tan desconocidas tantas y tantas mujeres que han contribuido a la construcción de la paz? ¿Por qué no son reconocidas? Bueno, porque no están en el pensamiento dominante, porque no se las valora, porque hay un borrado. Esto tengo que decir que ha ido cambiando en los años, ¿no? O sea, ahora, sí que depende de los grupos, ¿no? Pero se menciona a Malala, se menciona a Rigoberta Menchú, se mencionan algunas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Pero bueno, esa invisibilización, esa falta de reconocimiento de las mujeres en la construcción de la paz nos interpela, o sea, ¿qué es lo que sucede para que no sean tenidas en cuenta, ¿no? Y bueno, pues esto, digamos, tiene que ver con algo que también pasaba en el sistema internacional, es decir, hasta el año 2000 la agenda de género no estaba en el sistema internacional. Bueno, se habían tomado algunas iniciativas, tal vez una de las más importantes fue la plataforma de la Conferencia de Beijing, en el que bueno, salió un plan de acción importante, pero digamos, había un artículo, el artículo 32, que aludía a mujeres y conflicto, pero no había una presencia importante en la propia discusión. Las propias Naciones Unidas tienen pocas mujeres dentro de la propia estructura, ¿no? Es decir, es algo que se está discutiendo mucho en los últimos años, pero digamos que hasta el año 2000 esa agenda de género no estaba presente. Si no está presente, o sea, si no se habla, no existe. O sea, es decir, es que no forma parte del debate, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en el año 2000, a partir de la adopción de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, bueno, pues se asume que, digamos, que las mujeres juegan un papel clave en los procesos de construcción de paz. Y por lo tanto, es decir, si después de los acuerdos de paz van a ser claves en esa construcción de paz, deberían estar donde se negocia la paz o la guerra, ¿no? Esa es una primera asunción. La segunda asunción es que, bueno, claro, los conflictos pueden ser una oportunidad para la transformación de las relaciones de género
que muchas veces son fuentes de desigualdad y de discriminación. Cuando hay un conflicto, muchas veces son las mujeres las que ocupan los sectores productivos, donde se cambian las reglas de juegos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues después de una guerra es una oportunidad para que, digamos, esa experiencia se traduzca también en el proceso de construcción de paz. Y la tercera cuestión es lo que se vio era que no solamente es por una cuestión de justicia que las mujeres estén presentes en los espacios de negociación y en los espacios de toma de decisiones de la guerra o la paz, sino también porque cuando ellas están, los acuerdos de paz introducen una agenda distinta que cuando antes están los actores armados y son procesos, o sea, espacios muy masculinizados, ¿no? Por lo tanto, ellas introducen otros elementos que garantizan esa paz sostenible, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en el año 2000 se adopta la resolución 1325. Es una resolución de Naciones Unidas, es de las resoluciones más citadas en la historia de Naciones Unidas. Ha sido traducida a más de 100 lenguas. Y no es casual, porque esta resolución se adopta como resultado del trabajo de muchísimas organizaciones de mujeres que estaban trabajando en el ámbito internacional, en el ámbito local, para que esa agenda se introdujera en el sistema internacional. Y entonces, por eso es muy reconocida, porque tenía todo un respaldo social muy fuerte, ¿no? Y porque las propias organizaciones de mujeres la toman y la utilizan como instrumento para defender una mayor participación y presencia en los ámbitos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, por una parte, destaca el impacto que tienen los conflictos armados, el impacto diferencial que tienen los conflictos armados en las mujeres y niñas, es decir, las cargas que asumen las mujeres por el hecho de ser mujeres en el conflicto armado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que en este momento ser mujer en una situación de conflicto armado es mucho más peligroso para una mujer ir a buscar leña al río, porque puede ser violada, asesinada, que para un chico que está en la milicia armada. Y esto explica que en conflictos como en la República Democrática del Congo, en la zona de Kivu, el 98% de las mujeres han sufrido violencia sexual. El 98%, es decir, que es que abarca a las abuelas, a las niñas, o sea, abarca a todas, han sido todas, es decir, que realmente es una violencia que sufren. Entonces, es un impacto, porque ellas, por una parte, son las que se quedan en las comunidades, las que sostienen la vida, las que tienen que negociar con los actores armados, o sea, que digamos que sufren, y al mismo tiempo, pues, bueno, están desprotegidas, ¿no? Entonces, la resolución, bueno, tiene un elemento que es el de protección, o sea, un mayor compromiso con la protección. A raíz de la resolución, Naciones Unidas creó la figura del representante especial para casos de violencia sexual, que nombró a Margot Wallström, que fue la ministra luego sueca de Noruega, ¿no? Y que fue la que promulgó la política exterior feminista, y ella era una mujer muy comprometida con esta agenda. Pero además la resolución, digamos, hace una llamada a un reconocimiento del papel de las mujeres como actores de paz, y por lo tanto que no solamente son víctimas, que por supuesto lo son, pero también son actores y tienen mucho que decir para la construcción de la paz. Y luego, digamos, hace una referencia importante a la prevención, ¿no? A la importancia digamos, de trabajar en el ámbito de la prevención. Entonces, bueno, la resolución ha ido acompañada, pues, de otra serie de resoluciones complementarias que han puesto el foco en algún aspecto, pues en el tema de la violencia sexual, en el tema de la rendición de cuentas. Entonces, bueno, han ido como complementándose, ¿no? Hay más de las que están ahí, lo que pasa es que no cabían en la transparencia, pero hay hasta 10 resoluciones complementarias. Y la otra cuestión interesante es que las resoluciones han ido acompañadas de planes de acción, es decir, porque la resolución es muy genérica. Entonces, lo que se instaba era que los gobiernos crearan un plan de acción en el que dijeran a nivel de país qué vamos a hacer para impulsar esta agenda.
España tiene un plan de acción, o sea, está en el segundo plan, que justo se ha cerrado este año, y la idea es que durante el 2024 se elabore un nuevo plan de acción. Algunos países van ya por el tercer o cuarto plan de acción, es decir, que los compromisos son diferentes. En este momento hay alrededor de unos 120 países que tienen planes de acción, muchos africanos, muchos países africanos. Fue muy interesante porque se hicieron muchas veces hermanamientos para elaborar los planes de acción y se vinculó con la cooperación. Por ejemplo, el gobierno de Noruega apoyó el plan de acción de Liberia. Y entonces, bueno, pues en saberes, en intercambio de conocimientos, de saberes, ¿no? Incluso en proyectos de cooperación. Y bueno, precisamente la presidenta de Liberia, John Shirley Macleaf, o sea, salió una mujer presidenta después de todo aquello, ¿no? Y luego Leymah Gbowee fue una de los premios Nobel de la Paz, uno de los tríos que recibió el premio de la Paz, ¿no? Entonces, bueno, los planes de acción es una traducción concreta de una resolución con acciones muy diversas, ¿no? De distintos ministerios, de exteriores, de educación, de justicia, bueno, de bastantes ministerios, ¿no? en los distintos países. Bueno, y la participación de las mujeres en los procesos de paz, bueno, aquí hay algunos datos, pero bueno, deciros que en esto no se avanza. Es decir, el porcentaje oscila entre el 2 y el 4%, no sube, baja según los años, ¿no? Estos ejemplos fueron ejemplos positivos en su momento. En Colombia fue muy interesante porque a demanda de las organizaciones de mujeres se logró que en el proceso de paz que hubo en La Habana con las FARC se crease una subcomisión de género. Y esto fue un gran avance, fue una referencia para otros países en conflicto que digamos que iban a abrir procesos de negociación. Incluso, bueno, en todo lo que ha sido después el proceso de la creación de una comisión de la verdad, pues se ha incorporado la perspectiva de género, o sea que ha sido una cuestión importante. En Filipinas también, digamos, hubo una participación muy interesante de las organizaciones de mujeres. En Sri Lanka, pero digamos no se pasa del 2-3%, o sea, sigue siendo, y además sigue siendo, en el diseño de las negociaciones no están las mujeres, o sea, se hace ya cuando casi no hay más remedio ya, pero es decir, es el resultado de una lucha, hay un consenso internacional de que debe hacerse, pero luego los diseños no están, entonces es una de las grandes batallas, ¿no? Y bueno, quería también traeros la experiencia de WILPF, que os la he mencionado antes, porque digamos, los antecedentes de la incorporación de la perspectiva de género a la construcción de la paz lo podemos situar en 1915, ¿no? Y en 1915 porque que es ahí donde surge la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y bueno, pues en el 2015, cuando ya se estaba en Primera Guerra Mundial, había empezado la guerra, pues mujeres de países enemigos decidieron juntarse en La Haya para tratar de parar la guerra. Entonces se juntaron más de 1.200 mujeres de países enfrentados para tratar de parar. Eran mujeres poderosas, muchas de ellas venían del movimiento sufragista a favor del voto de las mujeres, y entonces, bueno, ellas digamos, vieron qué se podía hacer para parar la guerra. Entonces sacaron toda una serie de medidas, de entrevistarse con jefes de gobierno, para evitar lo que iba a ser lo que fue la Primera Guerra Mundial, en que por primera vez, con el avance de las armas, pues bueno, murieron muchísimos jóvenes. No lograron detener la guerra, pero se creó la organización, y esta organización fue una organización clave en la creación de Naciones Unidas, no después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dieron un aporte realmente muy importante. Es una organización que trabaja mucho en el ámbito del multilateralismo, tiene sus oficinas en Nueva York y en Ginebra para hacer incidencia en Naciones Unidas, y uno de los ejes de trabajo más importantes de la organización es precisamente el trabajo en torno a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Es decir, que sigue mucho esta agenda. Esta agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, pues bueno, tiene, digamos, todos los años, en el mes de noviembre, se hace una reunión
en el que, del Consejo de Seguridad, pues, digamos, en el que el secretario general presenta un informe para explicar lo que se ha hecho en el año para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género a la construcción de la paz. Y luego, bueno, existe una fórmula en Naciones Unidas, que es la fórmula ARRIA, en la que mujeres de países en conflicto pueden ir a contar su experiencia y plantear sus demandas. Y entonces también es un espacio donde las organizaciones internacionales pues, llevan también sus reivindicaciones, se hace incidencia y se trata de avanzar, ¿no? Entonces, bueno, WILPF es una de las organizaciones que es muy activa en ese ámbito. Y bueno, o sea, por poneros un ejemplo de cosas que se hacen, pues cuando estaba el proceso de paz de Colombia, bueno, pues lo que se hace es que cuando va a ser el Consejo de Seguridad, WILPF tiene más de 40 secciones en todo el mundo. O sea, en España existe una sección, una sección en España, yo soy parte de la red de España, y entonces lo que se hace es que, por ejemplo, pues como se está con el proceso de paz de Colombia, bueno, pues las secciones mandan cartas a sus gobiernos diciéndole, oye, se va a celebrar el Consejo de Seguridad, cuál va a ser la posición del gobierno español, del gobierno holandés, en relación a esto, vais a apoyarlo. Entonces se hace como toda una serie de incidencia y se garantiza pues, que en la reunión del Consejo de Seguridad haya una presencia de mujeres colombianas, se organizan lo que se llaman los side events, que son eventos paralelos para hacer incidencia, o sea, es decir, se habla con los gobiernos, es decir, se hace todo un trabajo, digamos, para lograr avanzar en la agenda de género, ¿no? Y entonces, bueno, pues la WILPF es una referencia importante también, no solamente en el trabajo de esta agenda, también en lo que tiene que ver con el desarme y el impacto que tiene la tenencia de armas sobre la vida de las mujeres, ¿no? Y la relación entre patriarcado y militarismo. O sea, hay todo un trabajo ahí bastante importante, y luego tiene un eje de derechos humanos, ¿no? Entonces, para que lo conozcáis, ¿no? Y bueno, pues la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad tiene rostros concretos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de Liberia hicieron un trabajo extraordinario. Hay un documental que además está en abierto en YouTube, que se llama Reza para que el diablo regrese al infierno, que habla todo el trabajo que hicieron estas mujeres para digamos, derrocar al que era el señor de la guerra en aquel momento en Liberia y para participar en el proceso de paz. Y una de las activistas fue la que recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Las mujeres del Congo, las mujeres de Somalia, podríamos de cada una de ellas hablar, ¿no? De las mujeres en Indonesia, en el conflicto de Aceh, las mujeres del Código Rosa en Estados Unidos, ¿no? Que se opusieron desde la performance, desde el humor, a la invasión en Irak, a la guerra en Irak, aquella guerra ilegal, las mujeres de negro. Y cerrar con que, digamos, necesitamos nuevos lenguajes, es decir, necesitamos apropiarnos, ¿no? De ese concepto de paz basado en la transformación pacífica de los conflictos. Es decir, tenemos que desafiar el lenguaje bélico. Nosotros escribimos un artículo cuando la pandemia, que no sé si recordáis que se utilizó un lenguaje muy bélico, vamos a vencer a la pandemia, y decíamos, bueno, pues es que al final coexistimos con el virus, ¿no? Al final lo que ha sucedido es que no hemos vencido al virus, coexistimos con él y casi es lo más. Entonces, bueno, nuevos lenguajes que además incorporen la perspectiva de género, nuevos mensajes y nuevas imágenes, ¿no? Que nos lleven a esa idea de paz relacionada con la transformación pacífica de los conflictos, con una paz sostenible en la que estén las mujeres, ¿no? Así que lo dejo aquí para no alargarme muchísimo, porque hay un poquito de espacio para las preguntas. Así que bueno, aquí está. Muchas gracias. Venga, adelante. Bueno, es que me llamó mucho la atención la parte final, porque yo soy de Colombia y, por ejemplo, el año pasado que iniciaron los diálogos con el ELN, parte de mi pelea con ciertos de los que estaban ahí dentro era esa, porque la foto como idílica de por fin se sentaron a negociar, eran hombres hablando de guerra. Yo le comenté a algún compañero que estaba dentro de ese comité y me decía, no, sí, pero están tales y tales mujeres. Y yo, sí, pero la imagen es muy fuerte, o sea, es muy simbólico que la imagen son hombres negociando su problema y ya está. Entonces, como de qué forma, porque es que también pasa
yo consulto mucho Twitter y en Twitter es como muy de, ay, pero es que las mujeres piden inclusión porque sí, ay, es que las mujeres, toda esta serie de espacios que no es porque sí, sino es porque es necesario que estén. Entonces, cómo tratar de vencer, por ejemplo, en este caso, en un proceso como el que se está haciendo con el ELN, cómo permitir y promover esa inclusión sin que sea una cuestión porque sí, sino porque es necesario que esté la voz de la mujer dentro de ese conflicto. Yo creo que Colombia tiene mucho camino andado, porque justamente las negociaciones con las FARC sí que estuvieron, pero también con mucha pelea, con mucha lucha de las organizaciones de mujeres colombianas, ¿no? El proceso, si no hay mujeres, no va a tener legitimidad, por lo tanto, tarde o temprano, o sea, yo creo que la presión, o sea, en Colombia hay muchas capacidades para que las organizaciones de mujeres que son muy poderosas tengan presencia, o sea, yo estoy convencida que tarde o temprano tienen que estar, porque si no el proceso no va a avanzar. Lo que pasa es que, por ejemplo, siempre se quedan en comunidades de base, en asociaciones. Claro, el tema con la implementación del acuerdo de paz, cuando uno mira los porcentajes de implementación, o sea, de lo que se pactó en La Habana a los porcentajes de implementación, el tema de género es de los que menos se ha implementado porque es el que menos a la gente visualmente le va. Entonces, siempre se queda en base, se queda en asociación y los espacios de alta incidencia, como te digo yo, los espacios de negociación. Sé que hay mujeres porque las conozco de fuente personal, pero están detrás, no están dentro del espacio simbólico que para mí es muy importante que estén, o sea, como suena muy tonto decir la foto, pero en la foto hay algo, tiene un valor detrás de. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ahí el apoyo internacional que estén, o sea, es importante, o sea, si participan Naciones Unidas o gobiernos que apoyan, tiene que ser una exigencia, o sea, la presencia de mujeres. El propio gobierno, digamos, que está hablando de la paz total, tiene que tener un compromiso con eso y bueno, pues yo creo que son terrenos en el que, pues como decía, al final sigue siendo necesario que haya una demanda social de que las mujeres estén con poderes plenipotenciarios, plenos, en la mesa. No, claro que sí, hay muchas trabajando detrás, pero las que están ahí, las que deciden que estén, ¿no? Pero con todo, Colombia, la verdad es que es uno de los países en el que se ha avanzado más con todas las dificultades. O sea, que hace falta mucho trabajo, pero eso también está muy bien, pues que en un máster así, pues que se pueda hablar de estos temas, o sea, que esté presente porque tiene que ver mucho también con la legitimidad de los procesos, en que, bueno, realmente se puede construir una paz sostenible sin tener en cuenta los saberes y la experiencia de las mujeres, pues, bueno, es que es muy cuestionable. O sea, van a ser necesarias que ellas estén ahí, así que nada, a darle duro. Gracias, Manuela. Te escuchamos aquí un grupo de veinteañeros, que somos todos, y decimos, oye, queremos participar en esto que dices proactivamente en la construcción de la paz, porque siempre hablamos de estos conflictos, habláis de Rusia-Ucrania, habláis del genocidio, que no es una guerra en Israel, y siempre buscamos los responsables en líderes, gobiernos, pero decir, vale, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo intervenir de alguna manera, ¿no? A mí, de verdad que yo creo que llora sangre, ¿no? Cuando leo que Europa está financiando la guerra, o sea, la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Que seguimos importando gas ruso, ahora con un país intermediario, pero que esa guerra la estamos financiando nosotros, ¿no? Entonces, si salimos de aquí diciendo, vale, me propongo construir proactivamente paz, por ejemplo, en nuestros ejemplos, ¿por dónde nos recomendarías dar los primeros pasos? Vamos a ver, cada uno desde donde está. Yo creo que los estudiantes, pues haciendo cosas en las universidades, contactando con... O sea, es que hay cosas a veces tan sencillas, o sea, por ejemplo, en la Autónoma nos juntamos para leer el nombre de las personas asesinadas en Gaza, por ejemplo, simplemente para leer sus nombres. Es que detrás de estos nombres hay vidas, hay historias. Bueno, es darlo a conocer. Es decir, que cada uno, es decir, desde el ámbito de donde está, siempre hay cuestiones que puedes escribir una nota, o sea, siempre yo creo que hay iniciativas concretas que se pueden hacer, porque hay organizaciones que lo proponen, hay gente que vive aquí, o sea, que yo creo que no hace falta hacer algo extraordinario desde mi punto de vista, o sea, pues desde donde está, pues
intenta pues aportar algo, y algo puede ser, bueno, pues eso, hacer, pues quien hace fotografía, pues hace fotos, que en redes sociales, pues voy y tal, en ofrecer información, en contactar con universidades en los territorios ocupados, tal. Es decir, o sea, fíjate, vosotros que trabajáis en Guatemala, el día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo, realmente el papel que tuvo la comunidad internacional para que ese gobierno fuera adelante fue clave. Fue clave porque es que realmente no querían, o sea, les iban a, o sea, habían utilizado tantos estratagemas para intentar que no llegase a gobernar, y la gente en la calle, todo el mundo siguiéndolo, o sea, realmente, bueno, o sea, yo lo viví con una intensidad a las 3 de la mañana porque decíamos, pero es que va a pasar algo. Y, bueno, pues finalmente el gobierno fue adelante, ¿pero por qué? Porque hubo un apoyo de los líderes internacionales, porque se siguió, que fue muy importante, ¿no? Entonces, cada pequeña cosa importa, porque que haya un gobierno democrático elegido por la gente es muy importante para lo que venga después. Entonces, por eso, en cada caso, pues quien trabaja en una ONG tal, quien trabaja en la universidad, pues crea un grupo de APTAL, que depende, o sea, pues yo no creo que hay una acción, hay muchas posibles, cada una al alcance o la dimensión que puede tener, ¿no? O sea, que no creo que haya que ser tampoco muy valiente ni nada por el estilo, sino, bueno, pues ajustarse a lo que uno puede hacer, ¿no?